Noticia de última hora. México acaba de lanzar una señal que sacude dos extremos del continente. Al sur, cerrando la puerta a exportaciones clave de Argentina. Al norte, derrotando en el terreno legal una política de presión asociada a Donald Trump. Y en el centro de esa doble jugada aparece una figura que ya no actúa solo como administradora del poder, sino como arquitecta de una nueva posición mexicana, Claudia Sheinbaum. La decisión no cayó como una medida técnica, cayó como una advertencia. Carne y trigo argentinos. Dos productos sensibles para cualquier economía. Quedan en el centro de una suspensión que México presenta como defensa de sus productores, de su mercado interno y de su soberanía alimentaria. Al mismo tiempo, la victoria legal contra los aranceles al acero y al aluminio mexicanos envía otro mensaje. Si Washington usa el comercio como presión, México responderá con instituciones, con derecho internacional y con una estrategia calculada. Aquí está el punto que vuelve esta historia explosiva. Sheinbaum no enfrenta un solo conflicto. Enfrenta dos modelos políticos al mismo tiempo. Por un lado, el experimento argentino de Javier Milei, marcado por ajuste, crisis social y una política exterior agresiva. Por el otro, el estilo de Trump, basado en amenazas, tarifas y negociación bajo presión. Frente a ambos, Sheinbaum intenta proyectar una idea simple, pero poderosa. México no se arrodilla ante el caos del sur ni ante la intimidación del norte. La reacción era inevitable. En Argentina, el golpe comercial se lee como una pérdida de mercado en un momento de enorme fragilidad. Para productores de carne y agricultores, no es una discusión ideológica, es una amenaza directa a ingresos, empleos y capacidad exportadora. En Estados Unidos, la derrota legal debilita la narrativa de que los aranceles pueden usarse sin costo político, y en México, la medida alimenta una sensación de fuerza nacional que el gobierno sabe convertir en capital político. Pero lo más importante no es lo que ocurrió, es el orden en que ocurrió. Primero, Sheinbaum protege el frente interno. Luego, refuerza el frente externo. Después, une ambas acciones bajo una palabra: soberanía. Esa palabra será el eje de toda la historia. Porque cuando una presidenta convierte comercio, tribunales y política regional en una misma operación, la pregunta deja de ser ¿qué decidió México? La pregunta real es ¿qué poder está construyendo Claudia Sheinbaum? Para entender por qué Claudia Sheinbaum tomó una decisión tan agresiva contra las importaciones argentinas, primero hay que mirar el escenario completo, porque esto no comenzó con un conflicto comercial. Comenzó con una lectura política, una lectura donde México observa a Argentina y concluye que el verdadero peligro ya no está solamente en la competencia económica, está en el contagio de la inestabilidad. Desde que Javier Milei llegó al poder, Argentina entró en una transformación radical. El nuevo gobierno prometió destruir el viejo sistema político, eliminar privilegios y aplicar una terapia de shock para salvar la economía. Pero mientras Milei hablaba de libertad económica, los indicadores comenzaron a contar otra historia. Inflación disparada, caída del consumo, destrucción de empleo formal, pérdida acelerada del poder adquisitivo y una tensión social que empezó a crecer en silencio. México observó todo eso con atención, porque Claudia Sheinbaum entiende algo que muchos gobiernos descubren demasiado tarde: las crisis económicas no respetan fronteras. Cuando un país entra en desorden profundo, termina exportando incertidumbre. Y para una economía como la mexicana, integrada a cadenas industriales gigantes y dependiente de estabilidad productiva, cualquier choque regional puede convertirse en riesgo interno. Por eso el bloqueo comercial no aparece como una reacción improvisada, aparece como una maniobra preventiva. El mensaje interno era claro. El gobierno mexicano no iba a permitir que productos extranjeros desplazaran a productores nacionales en medio de un contexto internacional turbulento. Carne y trigo no son productos menores. Representan empleo rural, cadenas logísticas, capacidad alimentaria y estabilidad de precios. Cuando Sheinbaum decide intervenir, no solo protege agricultores, protege una narrativa política,
La idea de que México debe depender menos de crisis externas y más de su propio músculo económico, y ahí emerge otra diferencia fundamental entre ambos modelos. Mientras Argentina intenta sobrevivir recurriendo a préstamos y rescates, México intenta proyectar autosuficiencia fiscal y control institucional. Sheinbaum sabe que la percepción importa tanto como la economía real. Un país que transmite estabilidad atrae inversión. Un contrapunto con país que transmite caos pierde confianza. Por eso, cada discurso, cada medida y cada confrontación se convierte en parte de una estrategia más grande. Pero el tablero no termina en Sudamérica. Al mismo tiempo que México endurecía su postura frente a Argentina, también consolidaba otra batalla mucho más delicada, la disputa contra los aranceles impulsados durante la era Trump. Durante años, esos aranceles funcionaron como símbolo del poder estadounidense para imponer condiciones comerciales a sus socios. Trump utilizó el acero y el aluminio como instrumentos de presión política. El mensaje era simple: quien depende del mercado norteamericano debe aceptar las reglas de Washington. Sheinbaum decidió responder de otra manera. En lugar de convertir el conflicto en espectáculo político, México apostó por el terreno jurídico internacional. Y cuando llegó la victoria legal, el gobierno entendió inmediatamente el valor simbólico del momento. Porque no se trataba solo de dinero o compensaciones. Se trataba de demostrar que incluso Estados Unidos podía perder cuando las reglas se aplicaban de verdad. Ese detalle cambia todo. México ya no aparece únicamente como socio subordinado dentro de Norteamérica. Empieza a presentarse como un actor que puede desafiar decisiones estadounidenses sin romper la relación económica. Y prepara Sheinbaum. Esa imagen es fundamental. Necesita mostrar firmeza nacional sin destruir la integración comercial que sostiene buena parte del crecimiento mexicano. Por eso sus movimientos parecen calculados al milímetro. Frente a Argentina, endurece controles para proteger producción interna. Frente a Trump, utiliza instituciones internacionales para desmontar una política de presión. En ambos casos, el objetivo es el mismo: fortalecer la idea de un México que ya no acepta imposiciones automáticas. Y mientras esa estrategia gana apoyo dentro del país, otro efecto comienza a aparecer fuera de México. Gobiernos, inversionistas y actores internacionales empiezan a mirar a Sheinbaum no solo como la sucesora de un proyecto político, sino como una dirigente capaz de redefinir el papel mexicano en América Latina. La cuestión ya no es si México tiene influencia. La verdadera cuestión es cuánto está dispuesto a usarla. La tensión explotó más rápido de lo que muchos imaginaban. Después del anuncio mexicano, el gobierno de Javier Milei intentó reducir el impacto político de la medida. Voceros oficiales hablaron de ajustes temporales del mercado. Otros aseguraron que México terminaría perjudicándose a sí mismo. Pero detrás de los discursos apareció otra realidad mucho más incómoda. Productores argentinos comenzaron a encender alarmas sobre pérdidas inmediatas, caída de exportaciones y nuevos riesgos para una economía que ya venía golpeada. Y ahí es donde Claudia Sheinbaum consiguió convertir un conflicto comercial en una batalla narrativa. Porque mientras Argentina trataba de mostrar tranquilidad, México proyectaba control. Mientras Buenos Aires reaccionaba, Sheinbaum parecía llevar varios pasos de ventaja. Cada declaración del gobierno mexicano reforzaba la misma idea: esta decisión no era emocional, era estratégica. La diferencia importa. Cuando un país transmite improvisación, los mercados dudan. Cuando transmite planificación, el mensaje cambia. Sheinbaum entendió eso desde el primer momento. Por eso evitó entrar en insultos o confrontaciones personales. No atacó directamente a Milei. Atacó el modelo que representa, un modelo que, desde la visión mexicana, genera desorden económico, volatilidad social y confrontación política constante. Pero la verdadera escalada ocurrió cuando el tema dejó de ser solamente Argentina. La victoria contra los aranceles vinculados a Trump volvió a colocar a México en el centro de una discusión internacional mucho más amplia. Porque el fallo legal no solo golpea decisiones del pasado, también afecta el futuro político estadounidense. Trump construyó parte de su imagen usando presión comercial contra socios extranjeros.
Y ahora México aparece como el país que logró derrotar esa lógica, utilizando las mismas reglas internacionales que Washington intentó ignorar. Eso cambia el equilibrio psicológico. Por primera vez en años, México no aparece reaccionando ante Estados Unidos. Aparece imponiendo condiciones narrativas, y Sheinbaum aprovecha ese momento para consolidar un discurso de firmeza nacional que conecta tanto con sectores productivos como con parte de la opinión pública. Pero toda demostración de fuerza genera respuestas. En Argentina comenzaron las críticas contra Milei por deteriorar relaciones estratégicas en plena crisis económica. Analistas locales advirtieron que confrontar a gobiernos importantes de la región podía aislar aún más al país. Algunos productores agrícolas incluso exigieron abrir negociaciones urgentes con México para evitar daños mayores. Mientras tanto, en Washington, sectores políticos observaron con preocupación el precedente que acababa de establecerse. Porque si México logra desafiar medidas comerciales estadounidenses y además obtiene respaldo legal, otros países podrían intentar el mismo camino. Y aquí aparece el elemento más delicado de toda la crisis. Sheinbaum empieza a construir una imagen regional de liderazgo justo en un momento donde América Latina atraviesa fragmentación política, desaceleración económica y desconfianza institucional. En ese vacío de liderazgo, cada movimiento mexicano adquiere más peso del normal. Por eso esta historia dejó de tratarse solo de comercio. Ahora se trata de influencia. Se trata de quién logra definir el tono político de la región en medio del caos. Milei apuesta por confrontación ideológica. Trump apuesta por presión y fuerza. Sheinbaum apuesta por estabilidad, soberanía y control estratégico. Tres modelos distintos entrando en colisión al mismo tiempo. Y mientras las tensiones siguen creciendo, una pregunta comienza a inquietar tanto a aliados como a adversarios de México. ¿Qué pasa si esta no fue una respuesta aislada? ¿Qué pasa si Claudia Sheinbaum apenas está mostrando la primera parte de un plan mucho más grande? Aquí es donde la estrategia completa de Claudia Sheinbaum empieza a revelar su verdadera dimensión. Porque vistos por separado, el bloqueo a productos argentinos, la victoria legal contra los aranceles asociados a Trump y la defensa de la industria mexicana parecen episodios distintos, pero cuando se conectan, aparece otra cosa. Aparece una arquitectura política diseñada para reposicionar a México como potencia regional en un momento de fractura global. Y Sheinbaum lo sabe perfectamente. La presidenta entiende que el poder moderno ya no depende únicamente de ejército o territorio. Depende de cadenas de suministro, estabilidad institucional, capacidad industrial y control narrativo. Por eso sus movimientos no buscan solamente resolver conflictos inmediatos. Buscan redefinir cómo es percibido México dentro y fuera de América Latina. El primer eje de esa estrategia es la soberanía económica. Durante décadas, México apostó por apertura comercial casi total. Eso permitió crecimiento industrial enorme, especialmente bajo el marco del TEMEC, pero también dejó vulnerabilidades. Sectores agrícolas y manufactureros comenzaron a depender de mercados externos, competencia desigual y precios internacionales fuera de control nacional. Sheinbaum parece decidida a corregir parte de ese desequilibrio sin romper la integración global. Por eso el golpe contra las importaciones argentinas tiene un valor simbólico tan fuerte. No se presenta como proteccionismo clásico, se presenta como defensa estratégica. El gobierno insiste en que México debe fortalecer producción interna, proteger empleos nacionales y evitar que crisis extranjeras afecten estabilidad doméstica. El mensaje conecta especialmente con agricultores, ganaderos y sectores industriales que durante años reclamaron mayor respaldo estatal. Pero hay una segunda capa mucho más ambiciosa. Mientras Argentina atraviesa deterioro económico y conflictos internos, México intenta consolidarse como el centro manufacturero más importante de América Latina. Y aquí entra el verdadero cálculo político de Sheinbaum: aprovechar el nearshoring y la tensión global entre Estados Unidos y China para convertir a México en plataforma industrial indispensable. Eso explica por qué la relación con Washington se maneja con tanta precisión. México confronta a Trump en tribunales, pero no rompe con Estados Unidos.
Sheinbaum entiende que el mercado norteamericano sigue siendo esencial para la economía mexicana. La clave no es destruir la relación. La clave es renegociar el equilibrio psicológico de esa relación. Y la victoria legal ayuda exactamente en eso. Porque demuestra que México puede resistir presión estadounidense sin abandonar cooperación económica. Puede defender intereses nacionales utilizando instituciones internacionales en lugar de caer en confrontación abierta. Esa diferencia convierte a Sheinbaum en una figura mucho más pragmática que otros líderes regionales que basan toda su política exterior en choque permanente. Pero también hay cálculo interno. Cada vez que Sheinbaum habla de soberanía, defensa industrial o protección económica, fortalece una narrativa política extremadamente poderosa dentro de México, la idea de que el país finalmente actúa como actor autónomo y no como socio subordinado. Esa percepción genera cohesión nacional en un momento donde buena parte del electorado latinoamericano desconfía de élites tradicionales y de modelos económicos incapaces de reducir desigualdad. Y mientras tanto, Argentina funciona como contraste perfecto. Milei proyecta ruptura, choque y confrontación permanente. Sheinbaum proyecta estabilidad técnica y control institucional. Milei aparece asociado a volatilidad. Sheinbaum intenta aparecer asociada a previsibilidad. Incluso las imágenes públicas refuerzan esa diferencia. Mientras el presidente argentino construye una estética de outsider provocador, Sheinbaum se mueve como administradora fría del poder. Eso no es casualidad. Es comunicación política diseñada para mercados, inversionistas y opinión pública al mismo tiempo. Pero hay algo todavía más importante detrás de toda esta operación. México empieza a descubrir que puede ocupar un vacío regional. Brasil enfrenta tensiones internas. Argentina atraviesa crisis profunda. Otros gobiernos latinoamericanos carecen de peso económico suficiente para liderar. En ese escenario, Sheinbaum detecta una oportunidad histórica transformar a México en referencia de estabilidad productiva dentro del continente. Y por eso cada decisión parece conectada con la siguiente. El bloqueo agrícola protege producción interna. La batalla legal contra Trump fortalece soberanía internacional. Los incentivos industriales consolidan inversión extranjera. El TEMEC asegura integración económica. Todo forma parte de un mismo tablero. Un tablero donde México ya no quiere ser solamente un participante. Quiere convertirse en el jugador que define las reglas. Pero toda acumulación de poder produce resistencia. Y mientras Sheinbaum fortalece su posición, también empieza a generar temor en actores que no estaban preparados para un México mucho más agresivo en defensa de sus intereses. La pregunta ya no es si su estrategia funciona. La pregunta es cuánto conflicto regional está dispuesta a soportar para mantenerla. Las consecuencias empezaron a sentirse casi de inmediato. En Argentina, el impacto político fue más profundo de lo que el gobierno quiso admitir públicamente. Porque perder acceso privilegiado al mercado mexicano no ocurre en un momento de estabilidad. Ocurre mientras el país enfrenta inflación persistente, caída del consumo y creciente presión social. Y eso transforma una disputa comercial en un problema político interno. Los sectores agrícolas y ganaderos argentinos entendieron rápidamente el peligro. Para ellos, México no es un cliente secundario, es un mercado estratégico. Y cuando un mercado importante se cierra en medio de una economía debilitada, el efecto psicológico puede ser tan grave como el económico. Ahí apareció una de las mayores vulnerabilidades del gobierno de Milei. Su estilo confrontativo funciona mientras logra transmitir control, pero cuando empiezan a acumularse problemas externos, el discurso de fuerza comienza a desgastarse. Analistas argentinos empezaron a advertir que insultar o tensar relaciones con gobiernos relevantes de la región podía terminar aislando comercialmente al país justo cuando más necesita inversión y estabilidad. Y mientras Argentina intentaba contener daños, México aprovechaba el momento para reforzar otra narrativa. La narrativa de un país que protege lo suyo. Organizaciones agrícolas mexicanas respaldaron la decisión presidencial. Sectores industriales celebraron la victoria legal contra los aranceles estadounidenses.
Incluso parte de la opinión pública comenzó a interpretar estos movimientos como señales de un gobierno dispuesto a actuar con firmeza frente a actores externos. Ese detalle es clave, porque Claudia Sheinbaum no solo está tomando decisiones económicas, está construyendo legitimidad política. Cada conflicto internacional, manejado con éxito, fortalece su imagen interna como líder capaz de defender intereses nacionales sin caer en caos o improvisación. Y ahí emerge otro efecto importante. La relación entre México y Estados Unidos entra en una nueva etapa psicológica. Washington sigue siendo el socio económico indispensable, pero después de la victoria legal, México demuestra que la integración comercial no significa obediencia automática. Ese cambio de percepción podría alterar futuras negociaciones sobre industria, energía, migración y cadenas de suministro, especialmente si Trump regresa al centro del poder político estadounidense, porque el conflicto alrededor de los aranceles dejó algo claro: México ya no quiere reaccionar solamente bajo presión norteamericana, quiere negociar desde una posición de mayor equilibrio. Y Sheinbaum parece convencida de que el país tiene suficiente peso económico para intentarlo. Mientras tanto, inversionistas internacionales observan otro fenómeno todavía más relevante. México empieza a consolidarse como refugio relativo de estabilidad dentro de una región marcada por turbulencia política. Empresas globales necesitan cadenas productivas confiables, necesitan acceso al mercado estadounidense, necesitan infraestructura industrial. Y México ofrece exactamente esa combinación. Por eso el nearshoring se vuelve tan importante dentro del cálculo estratégico de Sheinbaum. Cada fábrica que llega, cada inversión automotriz, cada expansión industrial fortalece la idea de un México menos dependiente de exportar materias primas y más enfocado en producción avanzada. En contraste, Argentina aparece atrapada nuevamente en un modelo vulnerable a crisis monetarias y dependencia financiera. Esa comparación alimenta todavía más el relato político mexicano. Un relato donde Sheinbaum representa orden institucional, crecimiento industrial y defensa soberana, mientras sus adversarios aparecen asociados a confrontación permanente, volatilidad económica y desgaste político. Pero el verdadero desafío apenas comienza, porque aumentar influencia regional también significa aumentar expectativas. Si México quiere actuar como potencia latinoamericana, tendrá que sostener crecimiento, estabilidad y capacidad diplomática al mismo tiempo. Y eso implica administrar conflictos cada vez más complejos. La tensión con Argentina podría escalar. Las futuras relaciones con Washington podrían endurecerse. Incluso dentro de América Latina, algunos gobiernos empiezan a mirar con cautela el nuevo protagonismo mexicano. Sin embargo, Claudia Sheinbaum parece haber tomado una decisión irreversible. México ya no quiere limitarse a sobrevivir dentro del sistema regional. Quiere moldearlo. Y cuando un país empieza a pensar de esa manera, toda la región termina cambiando alrededor suyo. Entonces, ¿qué significan realmente estas últimas horas para América Latina? Significan que el tablero regional está cambiando más rápido de lo que muchos gobiernos estaban preparados para aceptar. Y en el centro de ese cambio aparece Claudia Sheinbaum moviendo piezas con una mezcla de cálculo político, defensa económica y construcción de poder. Porque esto nunca fue solamente un conflicto sobre carne, trigo o acero. Fue una demostración de dirección estratégica. Mientras Argentina enfrenta desgaste interno y Estados Unidos descubre que sus mecanismos tradicionales de presión ya no producen el mismo efecto automático, México intenta proyectarse como una potencia capaz de defender intereses propios sin romper el equilibrio internacional que sostiene su crecimiento. Ahí está la verdadera jugada de Sheinbaum. No busca aislamiento, no busca guerra comercial permanente. Busca algo mucho más ambicioso: convertir a México en el actor indispensable de América Latina. El país que conecta manufactura, inversión, estabilidad y acceso al mercado norteamericano. El país que puede hablar con Washington sin bajar la cabeza. El país que puede cerrar filas internas mientras otros gobiernos enfrentan fragmentación. Y por eso cada movimiento reciente parece conectado. El bloqueo a productos argentinos fortalece la narrativa de protección nacional,
La victoria contra los aranceles vinculados a Trump fortalece la narrativa de soberanía internacional. La expansión industrial fortalece la narrativa de futuro económico. Todo alimenta la misma imagen: un México que dejó de actuar como espectador. Pero toda acumulación de poder trae consecuencias inevitables. Habrá más presión externa. Habrá más tensiones diplomáticas. Habrá actores regionales incómodos con el crecimiento de la influencia mexicana. Y también habrá una prueba constante para Sheinbaum demostrar que este modelo puede sostenerse sin caer en arrogancia. ¿Exceso de confrontación o desgaste económico interno? Porque la historia latinoamericana está llena de gobiernos que parecían imparables hasta que dejaron de controlar el equilibrio entre ambición y estabilidad. Sin embargo, hoy la percepción dominante es otra. México se siente más seguro de sí mismo, más dispuesto a defender industrias estratégicas, más consciente de su tamaño económico y político, y Claudia Sheinbaum parece decidida a utilizar esa confianza para redefinir el lugar mexicano dentro del continente. La pregunta final ya no es si México tiene fuerza para influir en la región. La pregunta es si estamos viendo el nacimiento de una nueva etapa donde México deja de reaccionar ante las decisiones de otros y empieza a convertirse en el país que obliga a los demás a reaccionar frente a él. Si este análisis te pareció interesante, dale like y suscríbete al canal, porque lo que está ocurriendo apenas comienza. Y ahora dime en los comentarios, ¿crees que Claudia Sheinbaum está construyendo una nueva potencia regional o México está entrando en una confrontación demasiado arriesgada?